toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá desde Barrio Cuba, acá en Costa Rica, con, Monseñor Víctor Hugo Castillo, obispo de la diócesis de Caga-Bandoro, ¿ok? En la República Centroafricana. Entonces, venimos aquí a hacerle una pequeña entrevista, aunque ya nos dijo que el tiempo de África es totalmente diferente al de Costa Rica y ya me estoy dando cuenta de ello. Entonces, vamos a ver cómo va a salir esta entrevista, qué nos va a enseñar, qué vamos a aprender y todo lo que él nos tiene que contar el día de hoy. Monseñor, si gusta se presenta, nos da una pequeña introducción de quién es usted, cómo de acá de Guanacaste terminó hasta allá, hasta África. Bueno, mi nombre ya lo ha dicho hace un momentito, Víctor Hugo Castillo Matarrita, misionero comboniano, soy de Guanacaste, de Ojancha, aunque nací en Mansión de Nicoya, y misionero comboniano desde el 1988, y en República Centroafricana, prácticamente después de mi ordenación en 1992, hasta, pues el día de hoy, con un intervalo de algunos años que trabajé aquí en Costa Rica. Mi llegada últimamente a Centroáfrica, pues no ha sido para ser obispo, ¿no? Yo llegué a Centroáfrica porque el superior general nuestro me pidió que fuese allí como superior provincial, porque los cohermanos allá me estaban proponiendo para este servicio. Yo me encontraba muy bien en Roma trabajando con los padres que están preparando una licenciatura, un doctorado o simplemente están estudiando para hacer un servicio en la formación. Y mi trabajo era pues organizar un poco la vida de comunidad y seguir los estudios en las diferentes universidades pontificias de Roma. Y bueno, pues el padre general me pidió de ir. Yo le he dicho que yo no tomaba una decisión de decir sí o decir no. Cuando me ha dicho, ok, te enviamos allá como provincial, yo me puse en camino en obediencia a mi vocación. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito, siempre está como esa inquietud del famoso llamado, ¿verdad? De en qué punto de su vida dijo, ok, yo la verdad quiero ser sacerdote. Bueno, porque empezó desde ahí, ¿verdad? Ser seminarista, sacerdote, y hasta este punto donde ya es monseñor. De hecho, a finales del año pasado, ¿verdad? Que apenas viene siendo monseñor. Pero sí, ¿cómo fue su llamado, su experiencia con Dios, ¿verdad? Para este camino. Sí, mira, el hecho a veces de decir yo quiero es como si el querer fuese una iniciativa de voluntad personal. Pero haciendo camino uno se va dando cuenta que en realidad no es que uno quiere, porque si fuese así, podríamos decir muchos quieren, pero después no quieren, ¿no? Al inicio quieren y después en el camino no quieren. Yo más bien siento que esto es sobre todo una respuesta a un llamado. Es decir, Dios llama y cuando Dios llama, das una respuesta. Ahora, ¿en qué momento particular? No existe, creo yo, un momento particular cronológico en el calendario, tiempo y hora que te pueda decir, aquí el Señor me llamó. Hay acontecimientos que se suceden uno a otro, que te van dando, que te van diciendo, y si fuese el Señor el que te estuviese llamando, y ahí es donde empieza todo un proceso de búsqueda para una respuesta.
Ok, perfecto. Bueno, en este servicio allá en África, bueno, acá llega muy poca información, se podría decir. Realmente nosotros tenemos un comentario en Facebook, que tal vez escuchamos alguna noticia por allá, ¿verdad? De África, de, bueno, del hambre, que, ¿verdad? De la escasez. Pero realmente usted está en primer plano allá y queríamos saber cómo que nos cuente su perspectiva de allá, ¿verdad? De cómo es su gente, cómo es la situación en particular desde otro continente, totalmente. Sí, el África es un continente, digamos, estigmatizado, en el sentido que cuando se habla del África se habla en sentido tantas veces negativo. Ujú. Entiendo por esto, porque sucede que, no sé, hay una guerra o porque hay problemas étnicos y o incluso religiosos. Entonces ahí se habla del África como si fuese, qué sé yo, el continente de todos los males, ¿no? Ujú, cierto. Pero en realidad yo creo que hay otra visión del África, una visión antropológica, humana, que está ahí presente y de eso poco se habla. Yo en realidad a mí me cuesta hablar de manera negativa del África, no porque niego lo que está sucediendo, lo sé, lo conozco y lo conozco en profundidad, sé de dónde viene. A mí me gusta hablar del África en clave positiva porque en realidad es eso el África. Y si hay aspectos negativos es porque se han sucedido uno a otro y bueno, y eso opaca la dimensión positiva. La gente es muy afable, la gente vive, yo diría, como en una constante alegría. Y es muy fácil cuando uno encuentra a la gente pues, que te ofrezcan una sonrisa y que te acojan. Y cuando llegas ahí en la primera vez o las veces que sea, llegas a una comunidad, a un pueblo, y la primera cosa que la gente te ofrece es el agua como signo de acogida. Pero no es que te la ofrecen así, tome y beba, no, es que hay el agua, pero el que te la ofrece bebe primero él o ella y después te la da, en signo de fraternidad, en signo, como decimos así, para romper el hielo, en signo de decir, yo tomo primero que tú tomas, esto crea fraternidad entre nosotros, esto crea comunión entre nosotros. Y mire que la comunión se hace en una cosa muy sencilla, ordinaria, que nosotros tantas veces desperdiciamos, como el agua. Allá el agua es un problema, es una dificultad, pero eso no impide que la gente viva en esta armonía, digamos, incluso con la naturaleza, ¿no? Con todo lo que tienen. Y gente muy sencilla que sabe celebrar la fe. Una gente muy sencilla que sabe acoger, que sabe entrar, digamos, en celebración, no solamente estando presente, sino también celebrando a través del canto, a través de la danza, a través de las manos, a través de tantas cosas que ellos poseen. Y esto te da mucha alegría, ¿no? Alegría. La gente es una gente sencilla, pobre, sí, materialmente pobre, pero humanamente nos dan lecciones extraordinarias. Y es eso lo que tenemos que rescatar, la humanidad. Claro. No, de hecho, vieras que me gustó mucho lo que decías en el sermón, ¿verdad? En la prédica. Tal vez podrías recalcar un poquito desde la entrevista, porque tal vez sí, las personas tal vez entran a la transmisión de la Santa Eucaristía, pero tal vez no llegan hasta el final. Pero a la entrevista tal vez sí le prestan un poquito más de atención, de detenimiento. Y tal vez me gustaría que nos contaras, o bueno, les contaras a nuestros oyentes eso de cómo viven los sacerdotes allá, que incluso sin esos bienes, ¿verdad? De que tienen que dormir en el piso y todo, y aún así expresan totalmente una felicidad, que tienen que bajar no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta, ¿qué? Caminar 200 metros para ir a la Eucaristía, ¿verdad? Es un impacto bastante importante. Sí, los sacerdotes allá, nosotros vivimos de una manera muy sencilla, yo diría incluso muy austera. Yo personalmente no tengo una casa episcopal, no tengo una curia episcopal, por razones variadas, ¿no? Yo lo que tengo es una pequeña habitación para mí, después tengo una sala donde tengo mi oficina, mi escritorio de trabajo, donde recibo a la gente.
Los sacerdotes igual, en las parroquias donde están, en los presbiterios o las casas curales, no es que sean cosas, digamos así, extraordinarias, es una cosa muy sencilla, que requiere en algunos casos mantenimiento, sí, pero los medios no los tenemos, no los tienen ellos para este mantenimiento, ¿no? Entonces, claro, la guerra, como decíamos, del 2012 al 2020 nos ha quitado mucho de lo que hemos construido durante años, ¿no? Los primeros misioneros que han construido muy bien las casas curales, y después en un abrir y cerrar de ojos por la violencia, la guerra, todo se te va en el aire, ¿no? Y después lo que queda es nada más las estructuras, las fundaciones y a lo mejor el techo de la casa, ¿no? Porque todo se lo llevan. Entonces ahora, sí, como decía, tengo sacerdotes que en las casas curales donde están ahorita, al menos uno de ellos duerme en el piso, porque no tiene cama. La cama se la llevaron los rebeldes, ¿no? Pero él está contento, está feliz. Está contento, está feliz, porque la alegría, dice, no es en el tener esto, tener lo otro. La alegría es precisamente el encuentro con la gente. Y la gente pues los quiere mucho, precisamente por esto. Yo les decía también a los sacerdotes, les decía a los cristianos, claro, la guerra nos ha quitado mucho, nos ha robado dispensarios, nos han destruido escuelas, nos han quemado capillas, nos han bombardeado casas curales, nos han bombardeado iglesias. No pasa nada, pueden quitarnos todo eso, pero nunca podrán quitarnos la fe. Porque la fe no es fruto de nuestras manos, es fruto de un don de Dios, y eso nadie lo podrá quitar. Y decía, a base de esta fe, sobre esta fe, tenemos que reconstruir, primero nosotros como personas, y después tenemos que reconstruir las estructuras, las escuelas, los dispensarios, tenemos que reconstruir las casas de las religiosas, las casas de los padres, darle mantenimiento a las iglesias y todo esto. Y entonces, claro, naturalmente la guerra es la cosa más horrible. La gente vive en el temor, vive en la inseguridad, porque en cualquier momento, bueno, pues aparecen los rebeldes por ahí y es que se llevan todo. Y entonces esta inseguridad la gente vive, pero claro, la fe está ahí. Y eso es lo que yo creo hace superar en la resiliencia tantas situaciones difíciles que la gente vive. Pero aún así, lo que yo rescato es eso, la presencia de una sonrisa en el rostro de la gente y sobre todo, bueno, pues en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? El África es tierra que yo creo tiene una lección de humanidad a dar a la humanidad en general hoy en día. Y eso lo vamos rescatando en cosas muy sencillas, en cosas muy concretas que a lo mejor nosotros hemos perdido porque en tantas cosas hemos perdido el don de sorprendernos. Sí, algo muy importante que decía Monseñor es que vamos a ver que el ser humano es la especie sabia, ¿verdad?, de la creación, básicamente, que tenemos la sabiduría, pero no la estamos focalizando bien, ¿verdad? Estamos generando mucha destrucción, violencia, mucha ira, pero que lo más importante y lo que nos va a salvar es el amor que nos tengamos entre nosotros, ¿verdad? Y estas personas, ¿verdad?, reflejan con esas sonrisas, con esa energía, ¿verdad? Porque sí, se ven muchas cosas negativas, pero las pocas cosas que se logran ver positivas es siempre alegría, motivación, que a veces nosotros mismos, con todas las comodidades y todos los bienes materiales que tenemos una tristeza interna, ¿verdad? Entonces sí es muy importante rescatar eso. Y bueno, tal vez como para ir finalizando, ¿verdad? Porque ya es un poquito tarde y ya Monseñor está cansado, pero ahorita que mencionabas esto de la juventud, de los niños, de los jóvenes, no sé si les podrías dar un mensaje a nuestros jóvenes de dejando huella y a huellas de esperanza, ¿verdad? En este caminar de fe. Ya, primero que nada, me gusta mucho esto de la huella, ¿no? Porque yo creo que cuando Dios pasa en la existencia de alguien, no pasa de manera indiferente, deja huella marcada en aquellos que se sorprenden y que, bueno, pues que acogen con sencillez y con humildad el misterio de Dios. Por eso a mí esto de huellas me gusta mucho, ¿no? La huella de Dios en mi vida, la huella de Dios en tu vida, ¿cuál es? ¿Dónde la ves? ¿Dónde la descubres? Porque nosotros, y la huella de Dios es una huella positiva, es una huella hermosa. Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a evaluar nuestra existencia, claro, vemos huellas.
pero huellas de dolor, de sufrimiento, de tal. Sí, están ahí presentes. Y comentábamos con algunos, decíamos, bueno, pues eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida porque nos hace crecer, porque nos hace madurar. Si no hubiesen desafíos, si no hubiesen momentos difíciles, si no hubiesen momentos de tanto cuestionantes, incluso si no hubiesen momentos de crisis existencial, nosotros no crecemos. Seríamos eternos adolescentes, ¿no? Entonces Sí. es precisamente a causa de los desafíos que tenemos. ¿Quién los tendrá en los estudios? ¿Quién los tendrá en la propia familia? ¿Quién en el campo laboral? Pero desafíos. Y esos desafíos, cuando los afrontas con ánimo, con entusiasmo y sobre todo, con alegría y con esperanza, ahí vas viendo que vas creciendo. Hoy, sin duda, no eres el mismo de lo que eras hace 5 o 10 años. Algo ha cambiado. Y es eso lo que tenemos que reconocer. Diciendo esto, por ejemplo, para los jóvenes, para los adolescentes, les estoy diciendo, no tengan miedo a afrontar las dificultades que se presenten, no tengan miedo en afrontar los desafíos que se presentan, porque la vida sin desafíos no es vida. La madurez sin desafíos no es madurez. Puede ser una capa de algo que nosotros llamamos madurez sin por lo tanto serlo, ¿no? Entonces eso, los jóvenes, no tengan miedo de afrontar las dificultades, no tengan miedo de afrontar con resiliencia precisamente todos los desafíos que se van presentando. Y hoy en día un desafío grande para los jóvenes es el desafío de la verdad. De la verdad. Vivimos en una sociedad de mentiras, de mentiras. Entonces el desafío es buscar en todo eso que se presenta como pseudo verdad, buscar cuál es la mentira, descifrarla, descubrirla, ponerla así al aire libre para poder acoger la verdad. Y yo creo que esto es un desafío grande porque hoy en día el joven, los jóvenes, los adolescentes pueden tomar cualquier cosa como verdad y no lo es. Por eso es un desafío, ¿no? Desenmascarar la mentira para que surja la verdad. Y ahí encontramos lo que Jesús dice en el Evangelio, la verdad los hará libres, ¿no? Claro. Entonces, eso es un desafío, creo yo, para el joven de hoy, católico, cristiano o no creyente. Para todos es un desafío, porque la verdad es lo que nos construye como personas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es también decir, no tengan miedo de afrontar, de tomar decisiones en la vida, pero buenas decisiones, con el discernimiento. Hoy en día estamos hablando mucho, por ejemplo, de la inteligencia espiritual. Es muy importante hoy en día porque sitúa al ser humano en la dimensión de la trascendencia, la inteligencia espiritual. Quiere decir que si yo tengo que tomar decisiones, hago todo un discernimiento, me confronto, pido consejo aquí, a a lo otro. Y entonces al final, con esta inteligencia espiritual, soy capaz de tomar una decisión y de mantenerme en el circuito de la decisión, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, tomo una decisión hoy y mañana si las cosas no van, pues vuelvo sobre la decisión. No, yo creo que eso no nos ayuda a crecer como personas. Entonces el desafío es precisamente este, desenmascarar la mentira para que surja la verdad y no tener miedo de asumirla, de vivirla, porque eso nos hace libre como personas y nos ayuda a madurar como personas, como seres humanos, dándonos también toda esta perspectiva de la trascendencia. Cuando digo trascendencia es que sepamos que nuestra vida tiene un más allá, pero no un más allá que llega con la muerte, no. Nuestra vida tiene un más allá ya ahora, porque hay cosas que se están gestando en la vida del ser humano que nosotros no acogemos. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque nos falta interioridad. Hoy en día el ser humano vive de una manera muy superficial, desde fuera. Y a esto, por ejemplo, lo decía el Papa Pablo VI, es el drama, decía el Papa Pablo VI, allá en los años 60, el drama del hombre contemporáneo es que ha salido de casa y no encuentra el camino para volver a ella. Y eso es una realidad. Lo vemos hoy en día, hemos perdido parámetros, hemos perdido puntos de apoyo, pero tenemos que volver a eso, porque sin eso nos deshumanizamos. Claro. Bueno, no, y algo muy importante es que para dejar huella hay que avanzar, Hay que ¿verdad? avanzar, Hay que avanzar. hay que Y caminar. de igual forma, hasta Jesús recibió ayuda del Cirineo, ¿verdad? Claro. También, todos nuestros jóvenes también pueden recibir ayuda
de profesionales, de sacerdotes. A veces creo que todavía seguimos con esa mentalidad de que los sacerdotes son como muy cuadrados, muy estrictos, que te da a regañar. Bueno, pues sí te puede regañar, pero enseñándote, ¿verdad? Pero ahora son más unos amigos, te escuchan, te guían principalmente. Y ante todo, pues el principal, ¿verdad? La principal ayuda está acá atrás, ¿verdad? Está Cristo Jesús, eh, para ayudarnos en todo momento, en esas decisiones tan difíciles que hay que tomar, ¿verdad? Pero plantarnos en que es una decisión buena, ¿verdad? Una decisión que nos va a llevar al camino de la santidad, ojalá. Y no, pues nada, la verdad que me gustó también algo que decías. Es que hay demasiados puntos por tratar que si no se nos hace eterno. Pero algo que decías que allá, no importa si son creyentes, no creyentes, católicos, musulmanes, me decías, ¿verdad? Y de todo, pero los une la fe, los une la esperanza, los une la felicidad, ¿verdad? Y a veces nos cuesta mucho eso, ¿verdad? Porque aquí es como que separamos mucho entre, ok, los católicos y los evangélicos, ¿verdad? Y creamos esa división, esa barrera, y en realidad es algo que, bueno, siento yo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Esa división, sino que más bien entre todos nos apoyemos, entre todos nos amemos, y que seamos todos, pues, un sedimento firme, ¿verdad? Siguiendo a Cristo. Claro. Bueno, monseñor, ya lo dejo para que vaya a comer, para que vaya a dormir. Más bien, muchísimas gracias por este momento. Ya, monseñor, se nos va. ¿Cuándo es que se nos va? El martes próximo. El martes próximo. Entonces, esto fue más bien un milagro que estuviéramos aquí. Le agradecemos montones, desde Jóvenes Dejando Huellas, desde Huellas de Esperanza también. Y le deseamos muchos éxitos. Vamos a orar mucho por usted, porque ahora tiene un gran reto por delante, ¿verdad? Hay demasiado terreno por cubrir allá. Pero bueno, acá estamos en oración, claro, y en amistad. Claro, muchas gracias. No, muchas gracias. Y si alguno quiere venirse conmigo para el África, bienvenido. Hay sitio para todos, ¿eh? Ok, ¿ves? Ya, escucharon la invitación. Allá llegamos. Claro, claro, que sea un momento a lo mejor para venir, para ver cómo es el África. No para hacer turismo, porque en Centroáfrica no hay turismo. Pero para ver, entrar en contacto con la gente. Con la gente. El turismo es una cosa que te aleja de la realidad, porque te presenta una cosa muy, muy estupenda, muy fabulosa, pero en el Centroáfrica no hay turismo, pero podemos ofrecer la posibilidad de un contacto directo con la gente. Y ahí las cosas cambian. Termino diciendo una pequeña experiencia que ya la he contado en algún momento, pero creo que también vale la pena para los jóvenes, dejando huellas, jóvenes de esperanza y todo esto, ¿no? En los años pasados, mientras estaba de formador en el seminario, estaba una chica italiana que ha llegado para hacer un servicio en una casa religiosa que se ocupaba en aquel entonces de cuidar a los niños huérfanos. Esta muchacha me ha pedido hablar conmigo, yo la he recibido, hemos hablado muchas cosas. La primera cosa que me dijo nomás de entrada, me dice: yo soy atea. Digo, muy bien. Digo, ¿eres atea? Contigo puedo hablar, si eres atea. Pero si me dices desde el principio que eres indiferente a todo esto, digo, es pena perdida. Porque con los indiferentes no se puede. Porque no hay posibilidad de diálogo. Con los ateos sí, hay posibilidad de diálogo. Entonces empezamos a hablar. A un cierto punto ella me dice: ustedes los misioneros son unos locos. Locos. Y yo me lo tomé en el buen sentido. Pues sí, loco, pues dejar todo para venir acá. Digo, pues sí. Entonces le pregunto, ¿y qué quiere decir con eso? Entonces me dice: ustedes son unos locos porque hablan de Dios en un contexto de pobreza, en un contexto de miseria. Dime dónde ustedes encuentran a Dios aquí en esta realidad. Le digo, eso es un bonito desafío. Digo, y te lo voy a tomar en serio, ¿no? Le digo, tú trabajas en un hogar para niños huérfanos. Muy bien. Y los niños huérfanos no son ni 3, ni 4, ni 5, son una multitud. Y le digo, de todas las edades, desde el último nacido hasta aquel que puede tener, no sé, 10 años. Y yo, cuando trabaja con los niños, la sonrisa de los niños no te dice nada. No te dice nada. Ver un niño sonreír no te dice nada. Y me dice, no había puesto atención. Le digo, ponle atención. Digo, porque cuando un niño sonríe, es como si te estuvieses mirando en un espejo,
porque ahí ves en la sonrisa del niño, en la transparencia de su mirada, ves la sencillez y la humildad con la que Dios nos ha creado y que nosotros los adultos ya hemos perdido, lo que tenemos que recuperar. Le digo, pon cuidado, te dejo como tarea eso, pon cuidado, déjate interrogar por la sonrisa y la mirada transparente de un niño. Bueno, seguimos hablando y se marchó. Allá al tiempo me la encuentro otra vez ahí. La primera cosa que le digo, ¿y tú qué haces aquí? Y me dice así, muy humilde, me dice, ¿se recuerda aquello que usted me dijo cuando hablamos? Digo, te dije muchas cosas, no sé a cuál te refieres. Y me dice, la sonrisa de un niño. Digo, yo sí, ¿qué pasó? Y me dice, estoy hastiada de vivir en una sociedad egoísta como la sociedad italiana. Estoy hastiada de mi trabajo, estoy hastiada porque lo tengo todo y no soy feliz. Y no soy feliz. Estoy hastiada de todo eso. Dice, he venido esta vez para quedar. Porque aquí, en la sonrisa y en la mirada de los niños, he descubierto el misterio de Dios. Dime si esto no es una cosa... O sea, Dios se sirve de todos los medios posibles para llevarte progresivamente, dando los pasos, para que ese Dios que encuentres ahí, en tu vida deje huella. Ánimo, saludos para todos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.